Es la 1 de la tarde en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Se ahonda la crisis en Venezuela. Los militares ratificaron su lealtad al presidente Nicolás Maduro. Acusaron un golpe de Estado por reconocer a Juan Guaidó, el parlamentario presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino. Chile confirma que mantendrá la embajada en Caracas ante el gobierno del presidente Guaidó, mientras que también Piñera sumó su apoyo y dijo que había hablado anoche telefónicamente con él. Bachelet pidió una solución política pacífica a la crisis, junto también al secretario general de la ONU, quien pidió un diálogo para que no ocurra un desastre en el país llanero. El desempleo en Santiago se situó en 7,4% en el último trimestre del 2018. Ya están sacando cuentas alegres en el gobierno, mientras que los trabajadores de la pesca industrial en el Biobío y también en el sur del país están analizando que no haya veto aditivo a la ley de la jibia, donde acusan que habrán muchos despidos en la zona. El cobre nuevamente a la baja, mientras que el gobierno de Chile espera que la tregua comercial entre Estados Unidos y China sea la antesala a una buena cumbre APEC. Estuvimos conversando con el canciller Ampuero al respecto. Asimismo, hay una investigación de la Fiscalía de los Andes por la filtración de un relave en Codelco Andina. El gobierno presentó la ley y promulgó la ley que aumenta las subvenciones a las residencias colaboradoras del Sename. Son 15 compromisos que hizo el presidente Piñera en una vigorosa y colorida ceremonia en la zona sur de la capital. El exalcalde Pedro Sabat fue absuelto del denominado caso Basura. La Fiscalía lo calificó como un fracaso y analiza ir a la Corte Suprema. Está pendiente lo que vaya a suceder con los exalcaldes Plaza, Vítori y también el alcalde de Colina, Mario Lavarría. Y en el deportes, el 1-0 de Chile ante Brasil le da respiro a la sub-20 luego de la batalla de Rancagua ayer miércoles. En tanto, la U sigue con las victorias en su preparación en la previa del campeonato. Colo-Colo sigue con las derrotas. Católica sencillamente ya tiene a su cuarto refuerzo. César Pinares se va a San Carlos de Apoquindo. 1 de la tarde, 3 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-5602-9721. Más 569-560-29721, nos dice Eduardo Álvarez, como siempre, nuestros apoyos radiales para poder estar con ustedes, dándole la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido a esta edición de FTC Noticias que hacemos a través de nuestra señal online www.ftc.cl, pero también a través de nuestra aplicación radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. De esta manera estamos con ustedes en sus teléfonos inteligentes, también en su computador, también quizás en algún tipo de evento colectivo que puedan hacer nuestros trabajadores, donde colocan la buena música que tenemos como siempre acá en la Radio FTC, las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Comenzamos a revisar las informaciones cuando ya vamos camino a los 340 que faltan para el 2020, como estamos sacando la cuenta. Y también cómo se está desarrollando la situación de la movilización en el sur luego de este denominado triunfo de los trabajadores y pescadores artesanales, cómo también el gobierno está analizando esta nueva cifra de desempleo que finaliza los datos estadísticos del 2018, cómo se perspectivan también situaciones como esta cumbre APEC, que además vamos a tener novedades, una cumbre que va a tener, por ejemplo, muchas conversaciones, China, Rusia y otras grandes potencias que van a venir a hablar de minería en el norte del país, en Copiapó y en Antofagasta. De eso y más vamos a estar conversando en los próximos instantes. La mínima en Santiago fue de 13 grados con 3 décimas, mientras que se prepara una máxima de 32 grados, estamos en 28 a esta hora. Arica tiene una máxima de 26, Iquique de 26,
Antofagasta de 23, 25 para Calama, 30 para Copiapó. Un saludo a todo nuestro distrito norte, ahí la división Chucky, Radomiro Tomic, ministro Ales, también Gaby y El Salvador. 22 para Serena Coquimbo, 20 para Valparaíso, 33 para Los Andes y San Felipe. Un saludo desde la costa a la Fundición y División Ventanas, a nuestros sindicatos en Chagres, Soldado, todos los sindicatos anglo pertenecientes a la Federación de Trabajadores del Cobre y también, como siempre, a la División Andina. Tenemos además información relativa a las pesquisas que está desarrollando con sobrevuelos en esta jornada de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente, que se incorporó por una investigación que abrió la Fiscalía de los Andes producto de este relave que ayer se conoció a través de redes sociales ahí al río Aconcagua. 31 grados para Rancagua. El saludo, como siempre, a nuestros dirigentes, trabajadores de la división El Teniente. 32 para Talca, 22 para Concepción, 28 para Temuco, 26 para Valdivia, 20 de máxima probable en la temperatura para Puerto Montt, 17 ya con más chubascos y lluvias por la tarde para Coyhaique, y también sigue lo mismo pero con viento para Punta Arenas con 16 grados. La Antártica con 3 grados sobre cero, 19 grados para Juan Fernández, 27 para Rapa Nui, la ex isla de Pascua. Iniciamos la revisión de las informaciones, lo más importante en el mundo social, minero, sindical, también en la contingencia de Chile y el mundo, acá en FTC Noticias. 1 de la tarde, 7 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-56 029-721 y nuestra página web ftc.cl. Bueno, hoy el gobierno de Nicolás Maduro se ha encargado de mostrar su brazo armado, podríamos decir, claro, porque un gobierno es legal, es legítimo, pero además tiene el monopolio de la fuerza cuando las Fuerzas Armadas son leales a ese mandatario. Y en este caso estamos hablando de los militares, los generales venezolanos que han ratificado su lealtad a Nicolás Maduro acusando un golpe de Estado en una alocución con sus trajes formales, sus trajes de gala, como se denomina en la materia militar. Ha recibido este jueves Maduro todo el apoyo de la cúpula militar, que para muchos es el sostén de un ya criticado y vapuleado gobierno, luego del gran respaldo internacional al jefe del Parlamento de la Asamblea Nacional, como se conoce al Congreso en Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado además presidente interino, presidente encomendado, como se dice, o entregado. Bueno, el ministro de Defensa, Vladimiro Padrino López, dio esta rueda de prensa con los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FANB, donde reiteraron su lealtad a Maduro. Alerto al pueblo de Venezuela que esto se trata de un golpe de Estado al presidente legítimo del país, dijo en este comunicado. Además, en este documento ratifican el irrestricto apoyo a la Constitución, rechazamos las acciones ilegales que buscan instalar un gobierno paralelo, reconocemos como legítimo presidente de la República y comandante en jefe al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Y además, antes del discurso, los generales que comandan las regiones estratégicas del país ratificaban a Maduro como el presidente por lealtad y subordinación absoluta al presidente constitucional. Leales siempre, traidores nunca, dijo este grupo de generales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garantía de la República y estabilidad nacional, es una institución por conciencia y carácter democrática, por ende obediente y leal al presidente constitucional, ha declarado el general Manuel Bernal Martínez. Así también lo han hecho otros generales. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela, en definitiva? Está operando o se está dando la lógica de dos visiones de país, un país absolutamente dividido, con protestas sociales, donde el jefe del Parlamento interpretó la Constitución señalando la ilegitimidad y la ilegalidad de quienes están detentando desde las últimas semanas el poder. Recordemos que Maduro asumió su mandato siendo desconocido por gran parte de las naciones latinoamericanas, Estados Unidos y también la Unión Europea. Solamente contó con el apoyo de Rusia y además algunos países menores o de menor cuantía en términos de el peso diplomático, el peso político. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ayer? Que Juan Guaidó se proclama como mandatario interino, empieza a ser reconocido por Estados Unidos, luego por los países del Grupo de Lima, la Unión Europea y más. Y de ahí en tanto Maduro convoca al pueblo de Venezuela, o de Caracas en este caso, al Palacio de Miraflores. Ahí hace una locución, anuncia que se rompen las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, mientras que hoy la diplomacia estadounidense, el Departamento de Estado, ha rechazado la autoridad de Maduro para retirar a su personal diplomático de Venezuela. Un ultimátum que dio Maduro a los embajadores, a los diplomáticos estadounidenses de 72 horas. También el presidente turco Recep Erdogan ha respaldado su mandato. Ya lo hizo Rusia, señalando que lo que ha pasado acá es que Rusia dice hay una injerencia extranjera
que sería una vía, un baño de sangre para un gobierno que le es incómodo a Estados Unidos. Una señal, en definitiva, del lado y lado de esta denominada nueva Guerra Fría que se está dando entre Estados Unidos, Rusia y el tercer factor o el tercer protagonista que ha sido China también en el último tiempo en materia comercial. Así las cosas es que desde las Naciones Unidas, su secretario general, el portugués Antonio Guterres, ha aclamado por el diálogo para que no ocurra un desastre en Venezuela, y la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, ha pedido una solución política pacífica a la crisis. Ayer, según Carabineros, 20.000 venezolanos exiliados o autoexiliados, migrantes en nuestro país, llegaron hasta Plaza Italia para ratificar su apoyo a Guaidó, su rechazo a Maduro. Evidentemente tuvieron que dejar sus familias, sus casas, su vida cotidiana en Venezuela para venirse a Chile, y son ahora una gran cantidad de migrantes dentro de todo el plan migratorio que se está desarrollando por nuestro país. Además, bueno, ellos vienen a rechazar, estas 20.000 personas llegaron convocadas por redes sociales a rechazar a Maduro y ratificar a Guaidó. Ese es un poco el escenario, por eso estamos hablando de esta situación que además marca un poco el devenir de los países y cómo cambió la región en 10 años. Si uno miraba hace 10 años, la región estaba principalmente, me refiero a la región cuando hablamos del subcontinente, América del Sur, estamos hablando de un subcontinente o un continente sureño que estaba con mayoría de gobiernos de centro izquierda. Hoy no, pues la mayoría de los gobiernos no son de centro izquierda, son de centro derecha o llanamente de derecha o hasta ultraderecha, partiendo por Brasil, Jair Bolsonaro. Luego bajamos a Argentina, a Mauricio Macri, Chile, Sebastián Piñera, Martín Vizcarra en Perú, Lenín Moreno, que si bien llegó como delfín de Rafael Correa en una alianza de izquierda, ha tenido decisiones políticas que lo acercan mucho más a la derecha. ¿Para qué hablar del presidente de Colombia, Iván Duque? Así las cosas. Y Mario Abdo en Paraguay. Solo le queda a Maduro en Sudamérica Evo Morales, porque ni siquiera Tabaré Vázquez en Uruguay ha señalado algo muy distinto o ha mantenido silencio, que en materia diplomática es tratar de ser neutral, pero también mirando la cosa como para no quemarse, como dicen algunos. Solamente hemos escuchado en América Latina el respaldo de Bolivia, de México, señalando que ellos no van a desconocer a Maduro como presidente, ahora de Nicaragua, muy cuestionado también la presidencia de Daniel Ortega, y evidentemente de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, que para muchos es el sostén ideológico de la revolución bolivariana que ha continuado Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez. Ese es un poco el escenario, con uniformaciones en desarrollo, con protestas sociales nuevamente en las calles de Caracas, con mucha situación internacional, intervención, llamados telefónicos, mucha red social además, Twitter, Facebook y demás, y tenemos una situación en crisis. Para muchos lo que ha sucedido ayer es un golpe de Estado blanco para reconocer a Guaidó como presidente y rechazar a Maduro. Eso podría justificar que Maduro tomara algún tipo de mala decisión y terminara justificando una intervención militar. Bueno, son parte de las situaciones que se pueden dar o se pueden justificar en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo hasta ahora? Es que en nuestro territorio Maduro no tiene muchos aliados y solamente se vio algunas pocas personas, cerca de unas 40 ayer en la embajada de Venezuela en nuestro país, donde además el gobierno de Chile ha desconocido al actual embajador chavista o del gobierno de Maduro en nuestro país, no lo ha integrado a las conversaciones diplomáticas, a las invitaciones que hay en estos temas, y luego se han visto declaraciones críticas contra el presidente Piñera desde la izquierda, señalando que la mayoría no tiene tanto buen sabor con lo que está sucediendo con el gobierno de Maduro, pero que otra cosa es desconocer un gobierno como el de Maduro y colocar como presidente interino o reconocer a un presidente interino que no ha sido elegido para tales efectos. Podríamos decir, es parte del escenario que se está visualizando. Ese es el contexto que queremos explicarle de la situación venezolana. ¿Qué es una crisis? Es sencillamente una crisis. ¿Qué es un país dividido? Es un país dividido. Que la crisis ha derivado en una alta migración de personas, la vivimos todos los días, es cosa de ir al centro de Santiago, también en algunas capitales regionales. Que además existe la posibilidad de un baño de sangre, está más que latente y es lo más peligroso. Que no hay que respaldar un golpe de Estado, jamás, jamás como trabajadores podríamos respaldar un golpe de Estado, porque siempre el que paga eso es la sangre del pueblo. No son las altas cúpulas, los altos empresarios, ni tampoco los altos militares. Son casi siempre las tropas, la gente común y corriente en las calles, y en definitiva casi siempre un golpe de Estado deviene en una dictadura feroz, de lado y lado.
Que hay cuestiones que mejorar, obviamente. Que hay diálogo político que establecer, también. Que hay intervención e injerencia internacional, es más que obvio también. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla todo, porque sencillamente es una crisis en desarrollo con dos miradas absolutamente en las antípodas, con dos potencias además en las antípodas como Estados Unidos y Rusia, y además con la posibilidad de una amenaza de intervención militar que sencillamente a todos los puede dejar más que complicados. Es parte de lo que se vive en Venezuela en crisis, que también se lo relatamos como la preocupación que tenemos, producto además de muchas personas venezolanas que están en nuestro país y que están muy preocupados de lo que se vive hoy por hoy. Caracas, Venezuela, el gobierno de Maduro, también la oposición encabezada por Guaidó. 1 de la tarde, 16 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-5602-9721. Bueno, yo les decía que la tasa del desempleo y el gobierno estaba saliendo a hablar, se ha situado en un 7,4% en el último trimestre. Todo esto por el informe que elabora el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, esto en el Gran Santiago. Bueno, se traduce que hay 245.407 personas desocupadas, una caída de 0,8 porcentual en un año, y que según explicó Fabián Duarte de Microdatos, se explica por alzas anuales tanto en el empleo como en la fuerza de trabajo. Los niveles mayores de cesantía durante octubre y diciembre del 2018 se produjeron en la construcción, en el comercio y en los servicios personales, también en los hogares. Así las cosas, el número de ocupados alcanza a 3.065.000 personas en Santiago, y dos de ellas, 2.300.000, son asalariados. El resto, 744.000, son independientes o al menos no tienen seguridad social. Así las cosas, al comparar los resultados con 2017, se ve un alza de 0,9 y 1% en la participación masculina y femenina. Y un tiempo promedio de desocupación hasta ahora es 4,7 meses. 18 días más que hace un año. Ojo con aquello. Lo celebró el ministro de Economía, José Ramón Valente. Claro que lo celebró. Es un Chile en marcha, un Chile que crece, que invierte, que es más productivo, dijo. Pero, por ejemplo, en el sector ya industrial de la pesca, están mirando la cosa con agua de sal en la agua de mar, agua con sal en la boca, porque claro, se aprobó que no se tomó la decisión de no enviar el veto aditivo al proyecto, a la ley que ya emanó, donde restringe el arrastre en la pesca industrial, pero ellos aseguran que la industria va a responder como siempre responden las industrias, cortando puestos de trabajo, cortando empleo a los más bajos de la cadena, no a ellos, los gerentes ni los dueños. Y eso puede tener una afectación. Los pescadores artesanales dicen que las cifras no cuadran, que eso parece más una mentira de ACIPE, la Asociación de Industriales Pesqueros del país, que recordemos además estuvo involucrado, salpicado en casos de corrupción en el financiamiento irregular de la política, pero ellos aseguran que eso puede hacer. Así que por lo mismo, hoy hay los distintos sindicatos, la Federación de Trabajadores de los Pesqueros Industriales en el Biobío, también en otras regiones, tienen reuniones hoy por la tarde que vamos a estar monitoreando, vamos a estar pesquisando. Ayer, de una otra manera, le dijeron al gobierno que no siguiera jodiendo con el veto aditivo, que no siguiera insistiendo con aquello, porque no iba a llegar a buen puerto. Pero escuchó el gobierno aquello y tomó la decisión de no llevarlo, pero ahora hay que ver si habrá algún tipo de mitigación o no. Por mientras, y naturalmente, parece que la corriente de Humboldt tiene a la jibia alejada de las costas, nos comentan nuestros también enviados especiales y amigos desde la región del Biobío. No se ha visto jibia, quizás como una antesala, la jibia se escondió hasta que llegara el humo blanco en las negociaciones, en los acuerdos que se tenían que dar, producto de esta ley que emanó del Congreso, que terminó siendo un zapato chino para el gobierno y hoy tiene divididos a los trabajadores de la pesca industrial con los pescadores artesanales de todas las costas de nuestro país. 1 de la tarde, 19 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Claro, economía dura y madura. Aquí está. El precio del cobre anotó su cuarta jornada a la baja. Este jueves el cobre concretó esta cuarta señal diaria consecutiva de la Bolsa de Metales de Londres a la baja, según informado la Comisión Chilena del Cobre. La materia prima retrocedió 0,60%, transándose en $2.66 la libra. Así, la cotización mensual quedó en 2,67 y la anual nuevamente en 2,67, quedando en una variación de menos 16,62 sobre el 2018. O entre el 2017 y 2018. El retroceso coincide con una jornada del dólar estable en las primeras horas, con un alza cercana a 0,40 pesos. Pero además,
porque sencillamente el cobre no podría repuntar porque no hay ningún tipo de señal clara, salvo que la cosa va bien, como dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer respecto de un eventual acuerdo que termina amarrando la denominada tregua comercial entre el gigante del norte y China, donde además están los deteriorados datos del crecimiento chino que se conocieron el lunes pasado, que siguen tomando efecto en las decisiones de los inversores. Mañana veremos cuál es el informe de Cochilco, además, para la semana y cómo se proyecta el precio para la próxima. Pero hoy tuvimos la posibilidad, en vista de las preparaciones y conversaciones y anuncios por el foro Cumbre APEC, que se va a desarrollar en el 2019, con el canciller de la República, Roberto Ampuero, y le preguntamos si para Chile, para la PEC, para toda esta organización es buena una tregua comercial y cómo el gobierno está monitoreando aquello, porque sencillamente con este tipo de precios no vamos a llegar al promedio que el propio gobierno señaló y Cochilco también planteó para el 2019, de $3.08 la libra de cobre. Eso hasta ahora no se visualiza, estamos muy lejos de aquello, casi medio dólar podríamos decir. Bueno, así respondía Roberto Ampuero a la consulta de FTC Noticias sobre la eventualidad de una tregua comercial que se pueda dar en nuestro país. Vamos a tener esta conversación con el canciller, que además planteaba la necesidad de nuevas prioridades en la cumbre APEC, entre ellas el rol de la mujer, también las inversiones y la inclusión. Palabras de Roberto Ampuero ante la consulta de que lo mejor sería que en marzo haya tregua comercial Estados Unidos-China. Nosotros hemos venido observando esto y tratando de prepararnos frente a los efectos que esta tensión ha tenido. Un momento que nos llenó de esperanza fue cuando se anunció lo de la tregua. Pero esto no es un escenario que esté finiquitado. Para el presidente Piñera es muy importante, lo manifestó de alguna forma ya Matías Franque, el hecho de estar en contacto permanente desde ahora mismo, y en eso estamos, con los principales actores de la economía mundial para ir tomándole el pulso a cómo vienen los problemas. ¿Por qué? Porque por mucho que usted organice muy bien una cumbre como esta, si al final del año se presentan tensiones entre dos grandes potencias, usted sabe que aquella conferencia se va a ver contagiada por esas tensiones y va a escaparse de las intenciones iniciales que pudo haber habido por parte de los organizadores. Por eso que lo central ahora es seguir de muy de cerca esto, estar en contacto permanente, fundamentalmente con China y Estados Unidos, pero otros países también, para tomar el pulso, cómo viene esto y de qué manera podemos ir incorporando temas y sensibilidades especiales que se pueden abordar en el marco de APEC. Queremos que sea exitoso y esto pasa por considerar mucho cuáles son las sensibilidades, los frenos, las desconfianzas que hay entre las dos potencias, porque terminan con buenas noticias. En marzo sería un respiro para Noya. Sería, a ver, todo lo que sea distensión en esto es una buena noticia para nosotros. Palabras entonces del canciller, clarito, todo lo que signifique distensión son buenas noticias para nosotros, eso en perspectiva del cobre. Bueno, ayer eso sí tuvimos malas noticias, porque hubo un derrame que se produjo tarde de miércoles del relave minero de Codelco Andina en el sector alto del Río Blanco en la provincia de los Andes. Una información que se empezó a circular producto de una imagen que mostraba aquello en redes sociales. Recordemos que el Río Blanco es uno de los grandes afluentes del río Aconcagua. Esval en su cuenta de Twitter además suspendió preventivamente la producción en la planta de agua potable de los Andes y así las cosas se ha ido complicando porque terminó interviniendo la Fiscalía de los Andes y ordenó a la Brigada de Investigaciones de los Delitos Medioambientales, la Videma, hacer pesquisas y diligencias al respecto. Ayer ya se apersonaron en el lugar y hoy hicieron un sobrevuelo. Así explicaba las diligencias el comisario Pablo Ibarra cuando también teníamos acceso a esta información por parte de FTC Noticias. La verdad es que nosotros no podemos hoy día señalar nada puntualmente de alguna empresa, sino que, insisto, están todas las hipótesis abiertas, no podemos descartar nada. La idea es que justamente nosotros y nuestro laboratorio, los peritos en el lugar, están realizando la investigación y están realizando también la muestra respectiva en el sitio de suceso abierto. Así entonces tenemos una situación, me podríamos decir, la megaestructura o la macroestructura, ahí el gobierno muy pendiente de la tregua comercial por el precio del cobre, pero en materia local, en materia de lo que está sucediendo, y sabemos que hay muchos de nuestros amigos, de trabajadores, dirigentes, también sus familias que nos escuchan por la aplicación de FTC Noticias en los Andes. Si usted tiene más novedades e informaciones, quiere hacer algún tipo de denuncia,
donde por ejemplo la gente que está sin agua potable es Los Andes, Calle Larga, Curimón también, más 569-560-29721, como siempre, línea abierta para que la ciudadanía hable en la radio de los trabajadores del cobre, en FTC Noticias. 1 de la tarde, 25 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, y ayer ya quedó ratificado como ley de la República y como era prioridad del gobierno, evidentemente que lo que pasó, que el gobierno salió a mostrar esta promulgación de la ley en nuestro país, la ley que en definitiva muestra a la subvención a las residencias colaboradoras del Sename con un amplio aumento en sus fondos, un tema que se dio por más de 9 meses de discusión en el Congreso, y hoy el presidente junto al ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Osa, la directora nacional del Servicio de Menores, Susana Tonda, ha promulgado esta ley que aumenta la subvención a las residencias colaboradoras del organismo. Después de 9 meses de tramitación y tras conocerse una serie de irregularidades al interior de las dependencias del Sename, donde se vulneraron derechos de más de 1.300 niños en cerca de 10 a 12 años, se dio que en la Sociedad Protectora de la Infancia, ahí en Puente Alto, el presidente celebró la promulgación. Si queremos una sociedad más justa, más libre, más integrada, tenemos que partir por nuestros niños, dijo Piñera. En ese contexto dijo que se estaba tratando muy mal a los niños en el país por esta serie de irregularidades y que esta ley acaba con la ceguera del Estado sobre el tema. Gracias a esta ley vamos a mejorar las condiciones de vida de más de 5.000 niños en nuestro país. El aporte monetario que hace el Estado es de 388.000 pesos por niño y va a crecer a 523.000 como aporte significativo, dijo Piñera. Además hizo una larga locución, más de 10 a 15 minutos, hablando de los 15 puntos que serán prioridades también para el Sename. Recordemos que como tal también el Sename va a desaparecer, va a transformarse en un organismo que esté en la protección de los menores vulnerables y otro organismo que esté en el resguardo de aquellos adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos. Recordemos que en nuestro país ya rige la ley de responsabilidad adolescente hace más de 5 años. En otra información, también no judicial, pero que evidentemente toca al mundo comunal, alcaldicio, la justicia determinó la absolución del alcalde Pedro Sabat en Ñuñoa y también de su encargado jurídico. Así las cosas, Pedro Sabat tuvo el primer triunfo en el tercer tribunal oral de Santiago, donde de forma unánime absolvió a Sabat como a Marcial Araya, ex asesor jurídico. Ellos arriesgaban y la petición de la Fiscalía era de 7 años de cárcel, acusados por fraude al fisco y malversación, por no respetar las decisiones del Consejo Municipal de rechazar a una filial de KDM, de una empresa de recolección de basura, de Marco, en la licitación del retiro de desechos domiciliarios. Así también querían que se pagara una multa de 524 millones por el ejercicio perpetuo, además, y de inhabilitación para cargos y oficios públicos. El tribunal desestimó las pruebas, dijo que no se puede establecer sobre esta situación, mientras que el fiscal regional dijo que el fiscal regional occidente, recordemos que es el que está designado para investigar aquello, el Ministerio Público sigue convencido que son autores de los delitos, por eso fueron acusados, pero es el tribunal el que toma la sentencia definitiva. Si al final del análisis es así, vamos a acatarlo y lo vamos a tomar así, pero vamos a pensar en quizás ejercer recursos judiciales o a la Corte de Apelaciones de Santiago o a la Corte Suprema. Recordemos que aún está pendiente la sentencia para otros 2 exalcaldes, el de Maipú, Cristian Vítori, y el de Cerro Navia, Luis Plaza, y a uno que está en ejercicio aún, Mario Olavarría. Sobre ya los argumentos finales y detalles de esta absolución se va a conocer en una sentencia a Sabat y a Araya que se va a desarrollar el próximo 7 de febrero. 1 de la tarde, 29 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Hora del deporte porque sonríe la selección chilena sub-20. Ayer logró ganar ante Brasil y con eso consiguió un tanque de oxígeno, dicen algunos, para poder estar mirando el partido de mañana. Recordemos que lo hace ante Colombia con la posibilidad de quedar con 7 puntos y de esa manera ya meterse en el próximo cuadro. Nadie creía y al final de cuentas el fixture se había hecho para que Chile se asegurara con Bolivia y Venezuela, pero no fue así. Con Bolivia apenas un empate y perdimos con los venezolanos. A los venezolanos les ha ido mejor, porque terminaron ya de jugar con todo y quedaron con 9 puntos. Solo perdieron ante Brasil el día lunes cuando Chile descansaba. Así las cosas, veremos mañana cómo termina esta primera ronda del sub-20 y todos muy contentos. La U terminó ganándole a Universitario de Lima, una pelea entre U's, y ya tiene su tercer partido ganado Kudelka en estos amistosos previos.
ante los equipos que se han programado para pensar en Melgar y en la previa de la Copa Libertadores. La Católica ya tiene a Pinares con los exámenes médicos aprobados y es el nuevo refuerzo de la UC. Veremos si en la Católica puede sacarle más lustre a su talento, cuestión que no sucedió con la sombra de Jorge Valdivia en Colo-Colo. Y en Colo-Colo, lamentablemente, otra vez la derrota, esta vez ante la Unión Española en la Copa Viña, los tiene algo más que amargados. Mario Salas no da el punto. Otros dicen, y varios colocolinos lo escuché en esta jornada, mejor que pierdan en los amistosos que empiecen a perder en el campeonato. Bueno, así son las cosas. Mañana juega Alexis, hay partido con Alexis. Ayer perdió Vidal 2-0 con el Sevilla en el primer partido de la Copa del Rey, pero se le vio muy contento a Vidal. Otros dicen que guardaron a Messi para la goleada de vuelta en el Camp Nou. Mientras que ya estamos viviendo, usted va a empezar a ver los distintos reportajes y características de la Fórmula E. Se viene la Fórmula E, mañana vamos a estar hablando de aquello. Fórmula E que se va a desarrollar el sábado en el Parque O'Higgins. Hoy hay presentaciones de los equipos, pilotos extranjeros, todo el merchandising que trae. Pero es un lindo y bello espectáculo que más de 20.000 personas se aprestan a vivirlo y a disfrutarlo todo el día sábado ahí en el antiguo Campo de Marte, hoy el Parque O'Higgins, en la elipse, donde tradicionalmente vemos desfilar a nuestras Fuerzas Armadas en las glorias del Ejército los 19 de septiembre. Así está el mundo deportivo, que gira y gira. Lamentablemente, la noticia que termina por rematar en una historia fatal es que las posibilidades de su supervivencia son remotas, ha dicho la policía de Kingsley en Gran Bretaña. En el Reino Unido ha decidido suspender de manera definitiva la búsqueda del futbolista argentino Emilio Salá, quien, recordemos, había viajado desde Francia hacia Cardiff y se perdió su contacto con un monoplaza, un avión que se perdió ahí en el Canal de la Mancha. La parte trágica de toda esta información del deporte, también el deporte del mundo que como siempre queremos llevar a sus oídos en FTC Noticias. 1:32 p.m. Resumen en FTC Noticias. La cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas respalda a Maduro y acusan golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos. Juan Guaidó sigue recibiendo respaldo internacional, llamados telefónicos de Piñera, Colombia, España, también de otros países, y además la crisis que está instalada ya en todo el mundo, producto de la gran migración de ciudadanos de ese país. El desempleo se situó en el último trimestre en Santiago en 7,4%. Celebró el gobierno, mientras que también en el sector industrial pesquero se visualizan despidos, producto del anuncio de que se retira el veto auditivo de la nueva ley de la jibia, que va a obligar a los industriales a solamente utilizar la potera y no el arrastre, como lo solicitaban desde ACIPES. El cobre tuvo una cuarta jornada a la baja, mientras que el canciller Roberto Ampuero dijo que mientras haya una tregua comercial siempre va a haber una mejor noticia camino a la cumbre que se va a desarrollar a finales de año en nuestro país, donde se podrían ver las caras nuevamente Xi Jinping de China y Donald Trump de Estados Unidos. El presidente Piñera promulgó la ley que le entrega más fondos a los organismos colaboradores del Sename. Se llegará a 523.000 pesos la subvención por cada niño, beneficiándose al menos 5.000 de ellos en una primera etapa. Absuelto el exalcalde Pedro Sabat en el caso Basura. Se espera la decisión respecto de los exalcaldes Vítor y Plaza. La Fiscalía acusó que es un fracaso y evalúa ir a la Corte Suprema. Y en el deporte, Pinares ya es de la UC, la U de Kudelka sigue ganando los amistosos, sigue perdiendo Colo-Colo también en los amistosos, el Colo-Colo de Salas, mientras que la Sub-20 logró un respiro al ganar 1-0 ante Brasil en el día de ayer, pero mañana tiene su gran desafío ante Colombia para poder seguir en el cuadro del sudamericano. 1:34 p.m. El tiempo en FTC. Se lo comentaba, buen tiempo en gran parte del territorio nacional. Estamos hablando de Arica 26 de máxima, Iquique 26 de máxima, 23 para Antofagasta, 30 para Copiapó. Saludo a todos nuestros distritos norte, Chuqui, Radomiro Tomic, Ministro Ales, Gaby y El Salvador. 22 para Serena Coquimbo, 20 para Valparaíso, 33 ya se actualiza para San Felipe y Los Andes. Saludo para Andina en la cordillera, también para Chagres, Soldado y todos los sindicatos anglo en el centro del Valle de Aconcagua.
mientras que en la costa y en Quintero Puchuncaví, donde se están escuchando a esta hora las primeras conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Vamos a tener detalles de aquello para la jornada de mañana. Se visualizan 20 grados de máxima, como todo en la costa, rematando por la provincia de San Antonio. 31 grados para la región del Libertador. Bernardo Higgins, y nuestro saludo, como siempre, a los sindicatos, a los trabajadores de la división El Teniente. 32 para Talca, 22 para Concepción, 28 de máxima probable para Temuco, 26 para Valdivia, 20 para Puerto Montt, 17 con chubascos para Coyhaique, 16 para Punta Arenas, 3 para la Antártica, 19 para Juan Fernández, 27 para la Isla de Pascua. ¡Atención! ¡Atención! La Dirección Meteorológica ha emitido una alerta por un evento de altas temperaturas que va a partir de este sábado 26 hasta el lunes 28. De esta manera, desde la región de Coquimbo hasta O'Higgins, las máximas van a fluctuar entre 31 a 34 grados en Coquimbo. Y atención, no los estoy jodiendo con lo que les voy a leer. En la región de Valparaíso, principalmente en la zona de Cordillera y en la zona del Valle, se visualizan hasta 38 grados. Acaba de emitir la alerta. Y en la región metropolitana hasta 36. Lo mismo para O'Higgins. Solamente voy a leer el sábado porque mañana vamos a hacer la actualización para domingo. 34 en el Valle de Coquimbo, 33 en la precordillera de Coquimbo, 37 en el Valle de Valparaíso, 38 en la precordillera de Valparaíso. Es decir, los de San Felipe Los Andes, de verdad, casi que andar en paños, como dirían, en cueros, como dirían los españoles. En la región metropolitana, 36 para el Valle, 36 para la precordillera, lo mismo para el Valle y precordillera de O'Higgins. Protector, cuidarse, no meterse entre las 11 y las 4 de la tarde al sol, y evidentemente si va a estar en la piscina, hacerlo con mucho protector solar y un ratito nomás, y no es cuestión de estar viviendo en la piscina, dicen muchos. Pero ojo con aquello, se ve bien complicada la cosa para el fin de semana en la zona central por las altas temperaturas, también el riesgo de incendios forestales. Bueno, nos vamos de esta manera, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, nuestra aplicación, radiosenvivo.cl/Chile, así es, radiosenvivo.cl/Chile/Radio-FTC, también www.ftc.cl, también YouTube y nuestro canal de la FTC, también Instagram y nuestra cuenta donde estamos subiendo fotos históricas. También estamos en Facebook, donde estamos entregando el trabajo preventivo en salud, también en las reuniones sindicales y demás. También en Twitter, donde estamos entregando la mayor información y estando muy alerta con ustedes y lo que nos planteen en esa red social. Así las cosas, estamos en comunicaciones@ftc.cl, nuestro correo también, en todas las plataformas, en todos los lugares queremos llegar a tu teléfono digital, a tu teléfono celular, a tu tableta, a tu plataforma, en tu casa, en tu computador, etcétera, en tu oficina. También queremos seguir arropándonos para las distintas actividades que se nos visualizan el próximo 2010, en los próximos meses del 2019. Así las cosas, estamos trabajando para ustedes porque somos la radio de los trabajadores del cobre, somos una radio para los trabajadores de Chile, porque a los trabajadores del cobre sí les importa Chile. En nombre de nuestro sonidista que deja la mejor música de ahora en adelante, Cristian Quesada, miembro también de FTC Noticias, les saluda Mario Antonio Guzmán, gracias por escuchar, que tengan un excelente jueves y un mejor cierre de semana. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.